Ahí van a ver que en el prólogo del libro hay una pequeña reseña desde el 2014, que nacía la propuesta desde el Centro de Educación Popular de pensar qué es lo que estaba sucediéndonos, qué es lo que estaba sucediendo en lo político, en el ámbito de la militancia política, y empezábamos a escuchar y a visualizar también en Latinoamérica cómo algunos aspectos de la teología, de lo bíblico teológico, se inmiscuía en el discurso y en el relato político. Eso nos llevó a un largo recorrido a través de atelier, de encuentros, de talleres en todo el noroeste argentino. También hemos estado en parte del DEA, una linda experiencia, y en algunas oportunidades aquí en Santiago del Estero también nos han visitado desde Santa Fe, desde Buenos Aires, lo cual nos hacía entender que era una temática que necesitábamos, y como decía la canción que cantaba Miguelito, que la canción es urgente, la temática también era urgente abordarla. Todos los rostros con los que están aquí en algún momento del tiempo, de la historia, nos hemos encontrado, hemos trazado algunas líneas, algunas intuiciones, muchas motivaciones, mucha fuerza y muchas ganas de poder seguir desafiándonos qué es lo que nos acontece y qué es lo que nos pasa como sociedad. Creo que siempre detrás de la gran premisa, qué hacer, cómo reconstruir en este sentido de mayor humanidad. Creo que ahí está la clave, el tema central de este libro, de esta propuesta, tiene que ver con una idea fuerte que es el tema de cómo hacemos para construir más humanidad. Es por ahí, ¿no? Walter recién contaba un poquito la experiencia, el proceso. Yo simplemente agregar algunas pistas de lo que vamos a encontrar en este material. En broma le decía a Walter, como no somos ni teólogos, amamos la política, estamos motivados para seguir dándole sentido a la política. Por eso el libro es una preocupación política, no es teológica, sino una preocupación política de este fenómeno que cada vez más toma fuerza, no solamente en la Argentina, sino que hemos evidenciado cómo en la región y en muchos lugares del mundo, cada vez más la utilización del discurso y del relato religioso teológico en política aparece con mayor fuerza. Ahí aparece la primera pregunta: ¿por qué? ¿Cuál es la causa? ¿Qué los motiva? ¿Cuál es la intención de fondo de recurrir constantemente a la utilización del relato religioso teológico? Ahí vamos a encontrar algunas posibles respuestas y muchas preguntas. Es un gran disparador el material para pensarlo, para discutirlo, para debatirlo. Quiere abrir la discusión. Y decimos esto porque también tenemos que remontarnos hacia la historia. Nuestro territorio, nuestro continente fue atravesado por lo que nosotros conocemos, lo que se llamó la pedagogía de la evangelización. Una pedagogía con una característica y un sentido colonial, por supuesto, brutal, violento. Y en esa pedagogía de la evangelización, atravesada por una teología que hasta el día de hoy sigue vigente, que es la que nosotros la descubrimos constantemente, que es la teología de la resignación. Entonces fíjense que tenemos una matriz de sociedades históricamente, desde ese marco colonial, de esa matriz colonial, y entendiendo que todavía el colonialismo sigue vigente, podemos deducir que todavía tenemos sociedades resignadas. La resignación teológica sigue vigente en la sociedad. Frase como, bueno, ¿qué vamos a hacer? No queda otra, hay que pagar. Algo habremos hecho mal, ¿sí? Muy livianamente asumimos los costos, la sociedad asume los costos, ¿no? Y ahí empieza a preguntarnos por qué, ¿no? Y ahí decimos nosotros que este elemento teológico religioso de la resignación es un elemento que todavía sigue vigente y está presente. No es casualidad entonces la utilización para la justificación y la legitimación de ciertos esquemas económicos que se van presentando en el mundo y los sistemas de propuestas que hay para ver cómo se redistribuye la riqueza, las ganancias y
sobre todo qué humanidad queremos tener y qué sociedades queremos construir, quiénes quedan afuera, quiénes están adentro. Para eso hay que legitimarlo y hay que justificarlo. Y no hay mejor manera que poder utilizar ciertos artilugios, relatos religiosos, teológicos, para poder lograr ese convencimiento de que el brutal ajuste o el que el ajuste, la pobreza, el empobrecimiento, tiene que ser de esa manera y no queda otra alternativa. En estos últimos tiempos también hemos visto, y no solamente aquí en la Iglesia Católica, ¿no? Miramos también nosotros el protestantismo, ¿no? Las iglesias evangélicas, que a lo largo de la historia en América Latina construyeron lo que se conoce como el pietismo. Es una construcción muy individual de la fe, en sus templos, en sus comunidades. No estamos cuestionando la fe, ¿no? Es una preocupación, insisto en esto, es una preocupación política, porque queremos volver a recuperar o discutir el sentido de la política. Entonces, en esas comunidades o en esa relación o esa construcción de pietismo que se construye en individualidades, tenemos en la región, en América Latina, dos elementos, ¿no? Sociedades resignadas y sociedades individualistas. Imagínense esos dos elementos: resignación, sociedades resignadas y sociedades individualistas. Si nosotros como Walter somos o tenemos un esquema neoliberal, mercado por mercado, entonces yo puedo mirarlo a usted y digo, che, qué perfecto que está ese escenario, qué gran permeabilidad hay ahí para que nosotros podamos echar mano a un recurso, a un relato religioso y podamos aprovecharlo de la resignación y del individualismo. Dos elementos claves, fundamentales para el neoliberalismo. Es decir, que el campo religioso ha propiciado, ha permeabilizado, ha abierto las posibilidades para que puedan emerger estos personajes. Entonces, tampoco es casualidad, uno ve lo de Donald Trump en su primera campaña. Él decía que había sido llamado por Dios para una nueva oportunidad para América. Y después lo que aconteció en el continente también, mucho para mirar, para analizar la destitución de ciertos presidentes en nombre de Dios, como fue en Bolivia. Áñez entrando a la legislatura, el poder legislativo, con una Biblia en la mano, diciendo la fuerza de Dios nos va a sostener para cambiar esto. La bancada de los protestantes en Brasil, un tercio de la bancada protestante evangelista, también en nombre de Dios y aduciendo al golpe militar de los 70, destituyen a Dilma Rousseff. Hay otras muchas más experiencias que he tenido dando en la región. Entonces no es casualidad lo que hoy nosotros estamos viviendo. El problema no es Milei, ¿no? Uno se pregunta, che, ¿por qué el nombre de Milei, el Moisés argentino? ¿Es Moisés en realidad? Bueno, ahí vamos a descubrir si realmente Milei es Moisés. Lo que sí digo es que en la historia del pueblo de Israel hay un pacto entre Dios y Moisés. Y ese pacto se funda a partir de la posibilidad de pensar construir una nación justa y solidaria. Para eso había que romper la opresión del poder económico, del poder político y del poder religioso, del faraón, de la deidad. Ese pacto es el que construye Dios con Moisés. Bueno, la pregunta es si hay un pacto. No es casualidad el pacto de mayo de Milei, que fue en julio, ¿no? La utilización del recurso, de la idea del pacto, también tiene que ver mucho en este sentido. Y la pregunta es, vamos a ir dejando preguntas, si realmente ese pacto, primero, de formar, constituir naciones justas y solidarias, hoy ese pacto tiene ese sentido y esa orientación. ¿Hay en esos pactos la búsqueda de sociedades justas, equitativas y solidarias? Si abrimos esta pregunta, entonces hacemos otra. ¿Es entonces Milei el Moisés? Aquí hay una afirmación tramposa, pero la idea es que lo podamos ir descubriendo. La propuesta de este material es que se lo puedan llevar a su casa. A los jóvenes que han apostado a adquirirlo, hay muchas experiencias, muchas anécdotas de cómo se ha adquirido este material, ¿no? Por eso quiero agradecerle a cada uno de ustedes, los que están y los que no están, que han hecho posible poder hacer este material. Y yo les digo, llévenlo, vayan a su casa, compártanlo en su familia, con sus amigos, en sus barrios,
invítenos a tomar mate en el patio de su casa, vamos con las tortillas y charlemos, discutamos y debatimos, porque la matriz que está atravesada es muy fuerte. El elemento teológico religioso de la resignación es profundo. Por eso uno se pregunta, ¿cómo podemos soportar tanto? ¿A qué se debe que podemos soportar semejante brutalidad? Hay algunas pistas, hay algunos elementos ahí. Unos riesgos que podemos encontrar es la estrategia que la extrema derecha muy inteligentemente, porque es inteligente, es muy inteligente, nos ha llevado a que solamente podamos discutir dentro del campo de los religiosos. Vamos a suponer que aquí tenemos el campo religioso y aquí el campo político. La gran gama del sector del campo político, Javier Milei logró llevarlo hacia el campo religioso. Por eso discutimos verdades y no derechos. ¿Qué son las verdades que se discuten hoy? ¿Cuántos comedores fantasmas hay, por ejemplo? ¿Qué tanto daño le hace la militancia al Estado? Otro ejemplo. ¿Cuánto se robó fulano y mengano? Son datos, elementos, introducciones, contenidos que van entrando de una manera tan fuerte que le van enmarcando a partir del sentido religioso, teológico. Por eso es la gente de bien y es la gente pura. Ahora, para que yo pueda mantener a ese sector de la sociedad en el campo de los religiosos, los tengo que convencer que hay que discutir verdades metafísicas, morales, pero no hay que discutir derechos políticos, ni conquistas políticas, ni económicas, ni culturales, ni sociales. Los tengo aquí. Ahora, si yo los tengo aquí, puedo hablar de las ratas que están en el Senado, ¿no? Tranquilamente. Puedo detestar a la política tranquilamente. Puedo decir que odio a la política tranquilamente, porque la experiencia y la propuesta están en el campo religioso teológico. Estamos de acuerdo, muchos, que la cartografía que utilizamos nosotros en la política es obsoleta. Tenemos un mapa viejo de hacer política y hay que reconstruir un nuevo mapa. Uno se pregunta, ¿cómo puede ser que el sector popular haya migrado hacia estas experiencias? Entonces hay que estar atento y decir que, ojo, que Milei también es un populista de derecha. Hay que asumirlo. Recuperar el sentido de la política, volver a encontrar los principios de la política, de la bondad, porque es buena la política. La política tiene dos elementos fundamentales, que es buena y es justa. Es buena la política y es justa. Y hay que volver a recuperar ese sentido de la política. Si nosotros seguimos estando entrampados en el campo religioso, vamos a terminar detestando la política y vamos a esperar que nos vengan a purificar. La ficha limpia, ¿se llama? La ficha limpia no es casualidad, es pureza. La gente de bien tampoco es casualidad, es pureza. Lo bueno contra lo malo, lo puro contra lo impuro. Hay que terminar con las cloacas. Bueno, entonces, ojo aquí que, insisto aquí, el fenómeno no es solamente Javier Milei. El gran fenómeno es la sociedad. No es Milei el que ruge, sino es la sociedad que ruge. Hay una demanda muy fuerte y un planteo ético-político. Esa es la demanda que hoy está en juego. Una demanda ética, política. Eso es lo que la sociedad está demandando. Y nosotros, los del campo popular, los que creemos en nuestros procesos, tenemos que hacer el gran esfuerzo de volver a recuperar el horizonte y el sentido de la política desde un planteo ético, político, que podamos estar a la altura de las circunstancias y poder dar respuestas. Ahí está el material. Agradezco nuevamente cuando hemos comenzado a pensar, agradezco a mi familia, Cari, a mis hijos estar ahí, a mi hermano cumpleaños, mi mamá, mi papá. Uno se pregunta, ¿cómo podemos hacer este material? Y me dio mucho vuelta la cabeza y pensé en todos los rostros que están aquí. Es con ellos, es por ahí. Y uno apuesta a seguir creyendo que con la gente, con los rostros, con los brazos, con las piernas, con el cuerpo, con lo que hemos compartido y compartimos tantos sueños, tantas luchas, y que ello haya sido posible poder tener este material,
a uno le da la pauta que sí vale la pena, que sí hay sentido de construcción colectiva y que hay que seguir apostando. Que no nos gane el pesimismo, que no nos gane la frustración, que sigamos recuperando la fuerza, la energía, la creatividad, la inteligencia de poder superar estos escollos y poner en la discusión y en la estrategia un nuevo mapa que a nosotros nos permita tener sociedades mucho más justas y mucho más equitativas.